¿Cuándo una persona malvada de la vida real recibió su merecido? Mi papá fue detective de homicidios en los años 70 y siempre me contaba sobre un caso en particular que demostraba cómo, a veces, el universo se encarga de hacer justicia de forma inesperada. Había un individuo que había forzado y desvivido a una adolescente, y probablemente a otras más. A pesar de las pruebas contundentes, nunca se encontró un arma del crimen, y el abogado defensor logró desestimar las evidencias más incriminatorias. Así, el fiscal se vio obligado a no proceder con la acusación. Esta situación se prolongó durante varios años, en los que el criminal se dedicó a mofarse de la policía. Era seguido de cerca, y solía lanzar comentarios a los agentes sobre delitos hipotéticos. Si conocía a alguna mujer relacionada con los oficiales, se lo insinuaba con guiños y gestos provocativos, como si estuviera ajustando el gatillo de un revólver con los dedos. Realmente una persona despreciable. Avancemos unos 8 años, y mi papá ya había cambiado de rumbo, convirtiéndose en abogado especializado en litigios civiles y defensa criminal. En esa época, se encontraba asesorando a un cliente. Un conductor de camión que lidió con las reclamaciones de compensación laboral y de seguros luego de haber puesto fin a la existencia de un motociclista en un accidente que no había sido culpa suya. El motociclista, al parecer, había perdido el control de su moto y terminó debajo del camión. No tengo los detalles exactos, pero lo que recuerdo es que el resultado fue devastador. El conductor estaba completamente abrumado, enfrentando el peso emocional de haberle quitado la vida a alguien. En medio del caso, llamó a mi papá para contarle algo peculiar. Había estado recibiendo múltiples entregas anónimas de botellas de escocés de alta gama y otros obsequios elegantes en su puerta. Al parecer, la noticia se había esparcido entre los policías y los detectives que habían trabajado en el caso. Junto con un antiguo jefe de policía, estaban enviándole regalos de agradecimiento por haber logrado, sin quererlo, eliminar a este monstruo de la faz de la tierra. Sam Bankman-Fried y su equipo, los líderes de FTX y Alameda, despojados de su poder, humillados y con sus nombres manchados para siempre en la historia. Sam vio en tiempo real cómo todas las personas con las que solía ser amigo, salir y a las que les importaba, se volteaban contra él, señalándolo para salvarse a sí mismos. También presenció cómo cada una de sus mentiras se desmantelaban en el tribunal, todo ante sus ojos. Antes de su juicio, Sam hizo varias apariciones en podcasts y entrevistas, y el escenario era así de tenso. ¿Alguna vez dijiste esto o hiciste aquello? Sam: no lo recuerdo, nunca dije eso. Fiscal: aquí tienes un vídeo donde lo afirmas. Desgraciado, humillado y encarcelado. Así fue el final de Bankman-Fried y su equipo. Recientemente, tuvo una entrevista con Tucker Carlson desde la cárcel donde suplicó a Trump por perdón, gritando casi desde su celda. Después de eso, fue colocado en confinamiento solitario. La caída de un imperio en tiempo récord. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te intentan hacer sentir mal por hacer lo correcto? Bueno, algo así me pasó un día mientras conducía. Iba por la carretera cuando vi un perrito corriendo en medio de la calle. Inmediatamente me detuve al lado porque, por favor, no podía dejar que le pasara algo grave. Justo en ese momento, un tipo grande que venía en su camioneta desacelera y empieza a gritarme: «Sal de la maldita carretera, es solo un perro». Increíble, ¿verdad? Y no era el único en la situación. Había al menos otras 3 personas que también se habían detenido para ayudar al pobre animal. Estoy seguro de que ese tipo les gritó a algunos de ellos también. Afortunadamente, logramos llevar al perrito de vuelta a su casa, y gracias a Dios, su dueño salió justo a tiempo. Después de esa pequeña hazaña, volví a mi auto para seguir mi camino. Pero a menos de 1 kilómetro de ahí, ¿adivinen qué? Ahí estaba el mismo tipo, parado con su camioneta descompuesta al costado de la carretera. No pude evitarlo, pasé junto a él riéndome a carcajadas. La vida tiene una forma curiosa de hacer que las cosas se equilibren. Me sentí como si el universo me hubiera dado una miradita, confirmando que, a veces, lo bueno se recompensa y lo malo también. Hace 50 años, en mi campamento, un consejero hizo daño a un niño. El director del campamento, hijo del fundador, supo de ello a través del pequeño. Lo consoló con ternura, se levantó y, tras un momento de reflexión, se dirigió a su camioneta, emprendiendo el camino hacia el área donde el consejero estaba llevando a cabo una actividad. «Sube», le ordenó. Condujo en silencio por horas, adentrándose en los senderos solitarios del bosque de Maine. Un prolongado silencio los envolvía mientras los árboles se deslizaban a un lado y otro. Testigos mudos de la tensión en el aire. Finalmente, el director del campamento detuvo el vehículo y le pidió al consejero que se bajara.
Desde la ventanilla, con una mirada llena de determinación, le reveló que el niño había contado su verdad. Luego, se dio la vuelta y se marchó, dejándolo en la penumbra, en el vasto vacío del bosque. Nadie volvió a ver ni a escuchar del consejero. Su rastro se desvaneció en la bruma del silencio. Jamás lo hallarían. Pienso en Jeffrey Epstein, un financiero adinerado que infligió sufrimiento a innumerables chicas jóvenes durante décadas, aprovechando su poder para silenciar a sus víctimas. Sus actos fueron desgarradores y logró eludir la justicia durante años. En 2019, finalmente fue arrestado y se enfrentó a cargos graves. Mientras aguardaba su juicio, su vida llegó a un trágico desenlace en su celda, un suceso oficialmente clasificado como un acto de quitarse la vida. Muchos creen que, de alguna manera, esto fue la justicia finalmente alcanzándolo. Su partida puso fin a su capacidad de causar daño. Y también expuso una red de cómplices que lo respaldaron. Se sentía como si el mundo entero contuviera la respiración al saber que ya no estaba. Cuando era bastante joven e ingenua, un colega me llevó a una mega iglesia. El pastor, un hombre carismático que recordaba a un skater de los 80s, vestido con ropas juveniles y envuelto en acordes de guitarra, poseía un magnetismo especial. Sin embargo, había algo en su presencia que me generaba inquietud. Su estilo parecía estar imbuido de una atmósfera casi cultural. Comenzó a hablar acerca de cómo el judaísmo está repleto de leyes, mientras el cristianismo se presentaba como una religión de amor. Esa afirmación me perturbó profundamente. En un momento lanzó algo como: Jesús vino a liberarnos de este Dios vengativo que no nos permite disfrutar de un simple sándwich de jamón. Así que, impulsada por la curiosidad, decidí investigar más sobre él y descubrí que esa era casi toda su propuesta, manifestada en un libro titulado El fin de la religión, que sostenía argumentos semejantes. Decidí escribirle un correo para expresarle que no me parecía justo que definiera las creencias ajenas desde su propia interpretación. Le recordé que mi familia es judía y que sería más adecuado consultar a personas judías para comprender realmente el significado de la ley para ellos. Después de todo, los judíos somos una minoría pequeña y frecuentemente perseguida, así que no me parecía correcto que hablara en su nombre ante miles de seguidores cada semana. Sus comentarios al respecto eran incluso hirientes. Aunque solo fue un mensaje, sentí que necesitaba desahogarme, así que nunca volví a asistir a la iglesia. Pasaron los días y, de repente, recibí su respuesta, la cual me dejó atónita. Su reacción era tan furiosa que parecía estar al borde de estallar. He compartido este mensaje con decenas de miles de buenos cristianos. Y nadie excepto tú ha tenido un problema, así que claramente, el problema eres tú. Era evidente que, para él, yo era solo una niña ingenua sin derecho a cuestionar a un hombre tan venerado y exitoso como él. Me invadió la indignación, pero no sabía cómo actuar, así que opté por dejar el asunto en el olvido. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir numerosos rumores sobre su conducta inapropiada y sus relaciones poco éticas con miembros de la congregación y del personal de la iglesia. Según su página de Wikipedia, ya había sido destituido. 4 pastores reconocidos y otros miembros no identificados enfrentaban acusaciones de comportamientos deshonrosos, y la megaiglesia en su totalidad fue clausurada. La historia que voy a compartir es profunda y dolorosa. Todo comenzó con mi exesposa, quien formuló una acusación infundada que llevó a que la Unidad de Operaciones Especiales, conocida como el SWAT, realizara una irrupción en mi hogar, apenas una semana después de que mi padre perdiera la vida en un trágico accidente automovilístico. Como si eso no fuera suficiente, 6 meses después descubrí su infidelidad. Al mudarse, dejó de manera intencionada un celular desechable que había estado utilizando, permitiéndome a través de él descubrir todos los mensajes sugestivos que había intercambiado con otro hombre. ¿Pueden imaginar el dolor y la traición que se siente al enfrentarse a tal realidad? Pasaron un par de años y su vida tomó un giro aún más sombrío. Comenzó a excederse con el alcohol y a depender de medicamentos. Su descuido fue tal que un día, atropelló a un inocente ciclista. Lo sorprendente es que ni siquiera se percató de lo que había hecho. El hombre sobrevivió, pero ella enfrentó una condena de 5 años. Tras cumplir su pena, disfrutó de su libertad por un tiempo, aunque eventualmente se vio atrapada en nuevos problemas. Esta vez, le cayeron 2 años más por violar su libertad condicional, una consecuencia de su lucha con el alcohol. Cuando me enteré de que volvería a prisión, no puedo describir la satisfacción que se dibujó en mi rostro. Fue uno de los momentos más alegres de mi vida. Ella había sido esa mujer que siempre había brillado con su belleza, aquella que se había beneficiado de su apariencia, y por fin, en esta ocasión, su privilegio no la salvó de enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
Kenneth Rex McElroy, un ser humano verdaderamente abominable. Abusó de una niña de 13 años, la sometió en más de una ocasión, disparó al perro de sus padres y arrasó su hogar en llamas, en 2 ocasiones. Esto no es todo. Sus acciones afectaron a múltiples vidas y aterrizaron a toda una comunidad en el terror durante años. Un respetado comerciante local recibió un proyectil en el cuello aunque logró sobrevivir para testificar. A pesar de las graves acusaciones en su contra, se le concedió salir bajo fianza. Un día, decidió visitar un bar del pueblo con un rifle y una bayoneta, comenzando a amenazar a todos con lo que haría al comerciante. La gente del pueblo estaba cansada. Mientras él permanecía en su camioneta junto a su esposa, la misma niña a la que había sometido repetidamente. La forzó a casarse con él a los 16, buscando evadir las consecuencias de sus acciones. Alrededor de 50 personas se congregaron a su alrededor, y, en ese instante, los tiros comenzaron a resonar. Fue herido en varias ocasiones y encontró su triste final. A pesar de la multitud de testigos, nadie, ni siquiera su esposa, se pronunció sobre los responsables del hecho. Tengo un familiar extendido, no estoy seguro si es un primo segundo o un primo lejano, que fue arrestado por abusar de niños. Sus padres pagaron la fianza y él se escapó del país. Y se fue a México, donde había sido misionero mormón y tenía algunos contactos. Una vez en México, se hizo una tontería de cirugías estéticas, consiguió documentos falsos, cruzó la frontera sur y estuvo deambulando un tiempo antes de terminar en un estado cerca de la frontera con Canadá. Ahí empieza a ir a la iglesia de nuevo. Se pone a salir con una madre soltera y se ofrece como voluntario con niños todo el tiempo. Un día, mientras estaba con los chicos, un niño derramó un poco de jugo sobre su traje. Él, muy preocupado por la mancha, decidió llevarlo a la tintorería. Pero en su apuro, dejó su billetera en el saco. El tintorero, al sacar la billetera, se encontró con una sorpresa. 6 identificaciones diferentes cayeron al suelo. Todas eran él, pero con distintos nombres y de diferentes estados. El tintorero, sospechando que algo raro pasaba, decidió llamar a la policía. Y efectivamente, una de las identificaciones resultó ser su nombre real, solo que de un estado distinto. Después de un análisis de ADN, el tipo terminó en prisión por los próximos 30 años, sin posibilidad de libertad condicional, porque ya había huido del país. Creo que ya lleva unos 20 años en su condena. Cuando sea liberado, tendría más de 70 años si es que no muere antes por problemas de salud. ¿Imaginas el giro de su vida? De ser un fugitivo a terminar tras las rejas. Había una señora que trabajaba en la misma empresa que yo. Una buena persona, divorciada y madre de 3 hijos. De repente, comenzó a salir con un hombre y la situación se tornó bastante complicada. Ella intentó distanciarse de él. El hombre la acosó por el pequeño pueblo donde vivían, embistiendo su auto en varias ocasiones hasta dejarlo irreparable. Luego, se bajó de su camioneta y, en un arranque de furia incontrolable, accionó su arma contra ella a corta distancia. Y como si eso no fuera suficiente, la golpeó con el mismo objeto, destrozando la culata. Cuando lo arrestaron, era necesario trasladarlo a la siguiente región, porque todos los policías expresaron su deseo de que tuviera un accidente, pero, a pesar de todo, él decidió poner fin a su existencia en prisión. Dicen las malas lenguas que los otros reclusos se encargaron de hacer justicia. Esta es una historia que nos invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en la vida y las consecuencias que enfrentamos. Mi tío, por parte de matrimonio, tomó una decisión que transformó su existencia por completo. Abandonó a su esposa, mi tía, y a sus hijos para dedicarse a recorrer el mundo con una nueva pareja, una chica que parecía priorizar lo superficial. Sin embargo, como a menudo sucede, el destino ya había trazado otros planes para él. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo comenzara a dar señales de alarma. Después de varios exámenes, le diagnosticaron cáncer de hígado en estado avanzado. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que había elegido se convirtió en un tormento. Lo más sorprendente fue que su nueva pareja decidió dejarlo, dejándolo solo y desamparado en un país extraño. Así, se encontró enfrentando su dura realidad sin nadie a su lado y, lamentablemente, falleció sin la compañía de aquellos que alguna vez amó en sus últimos momentos. Algunos podrían considerar que su final es demasiado severo, que no merecía un desenlace así. Pero es crucial recordar que nuestras acciones tienen repercusiones. No solo dejó a su familia desprotegida, sino que además fue responsable de contagiar a mi tía con hepatitis C, lo que la llevó a partir de este mundo demasiado pronto, dejando a sus hijos huérfanos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos y lo que está en juego. Porque al final, pocas cosas son más tristes que partir en soledad, cargando con las consecuencias de nuestras decisiones.
Hace años asistí a una charla de un exsoldado de la Segunda Guerra Mundial, quien participó en la liberación de un campo de concentración. Una de las diapositivas que mostró contenía la imagen del antiguo comandante del campo, a quien describió como uno de los hombres más arrogantes y crueles que había conocido. Luego, comentó que esa era la última imagen conocida del comandante, ya que poco después de que se la capturó, alguien lo llevó detrás de un tren, y esa fue la última vez que se supo de él. Para un chico de 19 años como yo, escuchando lo que esperaba que sería una aburrida clase de historia, fue impactante escuchar a un anciano de 80 años hablar abiertamente sobre haber tomado justicia por su mano con un prisionero particularmente maligno. También compartió cómo se volvieron tan desensibilizados a la muerte y la violencia, algo que la mayoría de los civiles no podría comprender. Relató sobre una cabeza alemana que había sido desgarrada durante un bombardeo. Ellos pasaban junto a ella todos los días en sus patrullas, y estaba dispuesta de tal manera que comenzaron a hablarle mientras caminaban. Un día, uno de los soldados estadounidenses decidió que sería gracioso patearla hacia otro soldado, quien luego le devolvió la patada, y pronto su escuadrón estaba jugando al fútbol con una cabeza humana. Fue una charla fascinante, ofrecida por un hombre que estaba cerca del final de su vida y no tenía reparos en ser brutalmente honesto acerca de los horrores de la guerra. Esto ocurrió hace aproximadamente 15 años. Era conocido por ser un gran bebedor. Un hombre que no solo había fallado como esposo, sino que también sometía a su esposa e hijos a un trato cruel. Un día, simplemente desapareció. Era un albañil desempleado, siempre empapado en alcohol y en búsqueda de conflictos. Cuando regresaba a casa, dedicaba su tiempo a beber y a agredir a su familia, a tal punto que sus seres queridos sufrían las consecuencias de su ira. Su esposa, de escasa educación y ama de casa desde los 23 años, se encontraba atrapada en una vida sin alternativas, cuidando de 2 pequeños y sin herramientas para escapar de esa vida de sufrimiento. Había llegado a la aceptación de que él era el único que podría quererla. Su padre, un excombatiente de la guerra de los Balcanes, se encontraba en un centro de cuidados a unos 25 o 30 minutos de su hogar. Él estaba enfrascado en una batalla contra el cáncer, viviendo sus últimos días en paz, ajeno a la tormenta que se desataba en la vida de su hija. Ella nunca mencionó el sufrimiento que soportaba. Siempre encontraba una excusa para justificar sus lesiones cuando lo visitaba. Un día, durante su turno, un cuidador comenzó a hablar sobre el hombre que maltrataba a su familia. Al escuchar las palabras del cuidador, el padre comprendió lo que su hija había intentado ocultar a toda costa. Así que, en una de esas mañanas, decidió salir a caminar y le dijo a la recepcionista que regresaría para la cena. Caminó hasta el bar local y tomó a su yerno. Desde ese momento, él nunca volvió a ser visto. Regresó justo a tiempo para la cena. La policía se involucró tras varios días de la desaparición, pero no lograron encontrarle, solo insinuaron que se había marchado. Sin embargo, en el pueblo, la murmuración creció, sugiriendo que el padre había conseguido engañar al hombre con unos tragos a cambio de que reparara el techo de una casa vieja y luego, actuando en defensa de su familia, había puesto fin a su existencia y lo había enterrado en el bosque. Pero la verdad es que no había pruebas. Nadie lo buscaba con seriedad y algunos incluso especulaban que lo habían enterrado cerca de un viejo pozo de agua en las profundidades del bosque. Finalmente, ella encontró a un nuevo compañero que la apoyó a ella y a sus hijos. Su padre falleció hace un par de meses, cerrando un capítulo complicado en su vida. La historia de Rose West es escalofriante y está repleta de giros inesperados. Por un lado, parece haber evadido la justicia de manera impresionante, manipulando todo a su favor. Logró incitar a su esposo y cómplice, un criminal en serie, a poner fin a su existencia en prisión, llevándose consigo toda la carga y dejando a Rose con la oportunidad de distorsionar la verdad, forzando a la policía a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Con esa astucia, se diseñó una narrativa típica, haciéndose pasar por una víctima del abuso de su esposo, Fred, quien también había estado tras las rejas. Pero aquí comienza la parte más oscura. En un arranque de celos, Rose terminó con la vida de su hijastra, la hija de Fred de un matrimonio anterior. ¿Y cuándo ocurrió esto? Justo después de llevar a la niña a visitar a Fred en prisión, donde él cumplía condena por un cargo de agresión previo. Asombroso, ¿cierto? Con el tiempo, la policía logró demostrar que había engañado en su acuerdo. Como consecuencia, ahora Rose enfrenta múltiples condenas de cadena perpetua.
Y para colmo, le han impuesto una condena de por vida, lo que implica que ni siquiera se le permite soñar con la libertad condicional. La orden es clara: morirá tras las rejas. Es difícil imaginar la magnitud de su maldad y manipulación. A veces la justicia puede parecer lenta, pero al final llega de una forma que nadie anticipa. Estaba en un semáforo en verde, listo para avanzar. De repente, veo que un chico en el carril opuesto se lanza para girar a la izquierda. Sin pensarlo, decidió atravesarse delante de mí, cortándome el paso justo antes de que pudiera avanzar. Hizo contacto visual y con una sonrisa enorme me movió el dedo como diciendo: no podía ver cómo sus labios se movían. Él se estaba divirtiendo con su pequeño juego. Pero lo que no se dio cuenta es que había un oficial de policía justo detrás de él. Esa distracción le salió cara, porque al tratar de hacerme la jugada terminó chocando contra el coche del policía. Y definitivamente, el oficial no estaba de humor para reírse. Roy Cohn fue un abogado que dejó su huella en los oscuros capítulos del macartismo y el lavanderazo. Y más tarde se convirtió en un hombre de fortuna, sirviendo como arreglador para aquellos en posiciones de poder. En la década de los 70, su relación con Donald Trump lo llevó a presentarle a Rupert Murdoch, y su influencia fue tal que se le relacionó con Ronald Reagan. A pesar de ser acusado en reiteradas ocasiones de delitos como extorsión y chantaje, siempre logró eludir las consecuencias legales. La conexión entre Cohn y el Partido Republicano moderno es innegable. Sin embargo, hay una faceta más sombría que merece ser explorada. Roy Cohn vivió inmerso en las sombras de su propia existencia, negando su homosexualidad mientras traicionaba a muchos hombres de su comunidad, a quienes decía proteger. En 1984 se le diagnosticó SIDA, y 2 años después su carrera se desmoronó cuando intentó manipular a un cliente moribundo para que transfiriera su herencia a su favor, lo que le costó su licencia. Pocos días después, se despidió del mundo en soledad, aferrándose a la falsa convicción de que su fin se debía al cáncer de hígado. Tras su partida, el Servicio de Impuestos Internos IRS reclamó gran parte de su fortuna, arrastrado por una abrumadora deuda que había acumulado. Mi ahora ex amigo me sometía a un trato cruel. Físicamente, emocionalmente, y su comportamiento siempre estaba cargado de una atmósfera opresiva. Soporté todo esto durante 10 años. Finalmente, decidí poner fin a nuestra relación y aproximadamente 2 años después, lo encontré en el supermercado de mi localidad. Ahora comienza a perder cabello y para intentar ocultarlo, optó por dejarse el pelo largo, lo que en realidad ha acentuado la situación. Además, su barba tiene un aspecto tan poco natural que podría parecer que la ha pegado como si hubiera tomado pelos de otra parte. No estoy bromeando. La verdad es que casi saltaba de alegría al verlo. Mel Ignatow ató a su entonces prometida a una mesa de vidrio. La sometió a un ataque cruel y terminó con su vida. A pesar de la confesión de su cómplice y las pruebas fotográficas que se encontraron mucho después, él logró salir libre. Solo le impusieron algunos cargos por perjurio tras el descubrimiento de las imágenes, pero eso no fue realmente justicia. Años más tarde, ya anciano, miserable y solo en su departamento, sufrió una caída sobre aquella misma mesa de vidrio y lamentablemente se expuso a un desenlace trágico. Había un idiota al volante de un Camaro nuevo, un bocho ruidoso. Pasó un semáforo en rojo, bueno, en realidad varios. Yo iba caminando por la acera, dirigiéndome a un cruce para llegar a mi auto, cuando escuché ese motor estruendoso y solo vi humo saliendo del escape mientras ese tipo aceleraba justo al lado mío. Así que, yo seguía por la carretera rumbo a la autopista y, después de un rato, comenzamos a ralentizar el paso. Eventualmente, tuvimos que unirnos en un solo carril para pasar alrededor de una curva. Y ahí fue cuando vi todos los vehículos de emergencia rodeando un auto destrozado. Era el mismo Camaro negro y amarillo de antes. No había manera de que alguien hubiera sobrevivido a eso. Escuché una historia que me pareció increíble y que siempre recuerdo con una sonrisa. Era una mujer que estaba detenida en un semáforo esperando para girar a la izquierda. A su lado, había una pareja de ancianos que, para colmo, se estaban burlando de ella por su síndrome de Tourette. Cuando el semáforo se puso en verde, ella pisó el acelerador. Pero parece que la pareja mayor vio que ella avanzaba y pensó que también era su turno, así que no dudaron en seguirla. Y, ¡boom!, chocaron contra el auto que estaba delante de ellos. En vez de simplemente seguir su camino, ella hizo un giro en U, imagínense. Se acercó al auto de los ancianos y les saludó con la mano mientras pasaba por su lado. De niña, esta historia me pareció tan divertida y hermosa que siempre la guardé en mi corazón. Y ahora, aún la considero una de las anécdotas más maravillosas que he escuchado.
¿No es genial cómo a veces la vida nos sorprende así? Conocí a un tipo en la universidad que era bastante famoso por invitar a chicas a su cuarto y, bueno, intentar aprovecharse de ella. Un día, una chica mencionó que él la había invitado a su habitación y todos nos quedamos en silencio, mirándola con una advertencia en los ojos: no vayas allí. Le explicamos la situación y su hermano, que era muy protector, sugirió algo bastante audaz: que ella lo invitara a su propio cuarto. El tipo estaba emocionadísimo. Pero todo cambió cuando entró en su habitación y la puerta se cerró tras él. El hermano se aseguraba de que nadie se interpusiera entre su hermana y los problemas. Y el pobre tipo no lo vio venir. Al final, el chico terminó abandonando la universidad al final del semestre. Una vez que la policía llegó al lugar, cada chica en ese edificio ya se había enterado y pronto, la noticia corrió por los demás departamentos. Sin embargo, ninguna de sus anteriores víctimas se atrevió a hablar, así que, hasta donde sé, nunca enfrentó consecuencias serias, aparte de haber terminado con la mandíbula cerrada por un tiempo. Y así, se despidió de la universidad un poco más cauteloso. Una vez estaba esperando en un cruce peatonal. La señal me decía que podía cruzar, así que empecé a caminar. De repente, un tipo hizo una vuelta a la derecha y aceleró para pasar justo enfrente de mí. Tuve que saltar hacia atrás para evitar que me atropellara. Mientras pasaba, se rió de mí y me señaló. Es una lástima que estuviera ahí burlándose de mí, porque claramente no vio al policía que estaba esperando para salir del estacionamiento justo al lado donde él se metió. Nos miramos, y antes de que pudiera reaccionar, vi cómo el oficial encendió las luces y detuvo al idiota de inmediato. El policía no parecía nada contento, y apuesto a que esa multa le va a salir carísima. Muchos han escuchado la historia de Helen Hulick, la mujer que fue encarcelada por usar pantalones para testificar en un juicio en 1938. Su caso se convirtió en otra piedra en el camino hacia la igualdad. Pero, ¿sabías que el juez Guerin, quien la sentenció a prisión, más tarde apareció en televisión para argumentar en contra de la emergente propuesta científica de que la homosexualidad no es una elección? Y se enojó tanto que sufrió un derrame cerebral en plena transmisión. De nada. En mi escuela secundaria había un individuo con inclinaciones racistas que un día se atrevió a mencionar una palabra que muchos consideran inaceptable, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Y qué creen que sucedió? Casi todos los que estaban cerca se le lanzaron encima, brindándole una lección contundente. Algunos incluso llegaron a escupirle en el rostro mientras él yacía ahí, cubierto de marcas y hematomas. Después de ese episodio, se convirtió en un paria. La mayoría de los estudiantes lo ignoraron hasta el día de graduación, como si no existiera. Sin embargo, irónicamente, ¿saben qué hizo después? Se convirtió en un oficial asistente del sheriff. Así que, al parecer, su historia no tuvo un desenlace tan malo al final. Cuando evoco mis años de infancia, una figura se destaca en la penumbra de mis recuerdos. Un chico llamado Tyler. Durante mis días en el jardín de infancia y en la primaria, él no mostró piedad y se convirtió en una sombra constante en mi vida. Siempre inclinado a meterse en problemas, pero jamás lo suficiente como para enfrentar las consecuencias adecuadas. Todo cambió cuando la escuela en la que asistía cerró sus puertas y me vi obligado a mudarme a un nuevo lugar. En este entorno, la historia se repitió. Un día, mientras estábamos en el baño, Tyler me amenazó con maltratarme. Ante la urgencia de la situación, reuní un poco de valor y decidí compartir lo que estaba ocurriendo con una maestra. Ella, sin dudarlo, involucró al director. El desenlace fue inesperado. Tyler se convirtió en protagonista de un enredo tan grande que lo separaron de sus clases regulares. Desde esa jornada, nunca más volvió a cruzar palabra conmigo. Con el tiempo, me enteré de que su expulsión había tenido otras causas que no llegaron a ser reveladas. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fueron las palabras de un amigo que había sido cercano a él. Tyler terminó enfrentando la ley por amenazas con un objeto afilado. No completó la secundaria tras acumular diferentes expulsiones y, desafortunadamente, se convirtió en un cautivo de sus propias adicciones. La vida parece tener maneras sorprendentes de equilibrar cuentas, ¿verdad? No sé si esto cuenta como algo malo, pero el gerente que me hizo la vida imposible tratando de que renunciara durante un año, antes de finalmente despedirme a mí y a todo mi equipo en 2019, fue despedido hace 2 semanas y no pude evitar alegrarme. Ese tipo me llevó al extremo en su intento por hacerme renunciar, porque no querían pagarme la indemnización. Además, utilizó la plataforma de capacitación que yo construí para entrenar a la nueva empresa a la que se transfirieron nuestros trabajos.